Ya, listo, entonces voy a continuar. Ya, entonces les decía, las soldaduras, ya hemos dicho que es la unión de dos metales. Esta unión se produce mediante calentar dos piezas hasta que lleguen al punto de fusión. Una vez que llegan al punto de fusión, en esa zona que se ha calentado, el material se vuelve líquido y se utiliza un material de aporte, que es el que sirve para rellenar el espacio que vamos a utilizar para unir estos materiales. Existen dos tipos de soldadura, la soldadura heterogénea y la soldadura homogénea. Heterogénea quiere decir diferente, en la cual los materiales a unir lo hacen a través de un material que es un material diferente. En este caso tenemos acero que se está uniendo con latón. Hay conducciones de bronce que se unen con estaño o que se unen con plomo o que se unen también con plata. La soldadura homogénea es aquella donde los materiales a unir son del mismo tipo y también el material de aporte que va a rellenar el espacio también es del mismo material. En este caso, los dos materiales base a unir son del mismo material que el aporte. En este caso estamos soldando acero a acero y acero. Un ejemplo de este tipo de soldadura, podemos ver la soldadura autógena de acero, ¿no? Utilizamos un electrodo que está revestido por una cubierta y el material de aporte es acero y une estos dos materiales de acero. Clasificación. Tenemos la clasificación heterogénea, donde hablamos de materiales diferentes, y tenemos la clasificación para materiales, la soldadura homogénea. Cuando hablamos de soldadura heterogénea, estamos hablando de dos tipos, ¿no? Soldadura blanda y soldadura fuerte. ¿A qué se le llama soldadura blanda? Aquella soldadura cuyo punto de fusión es menor a 450 grados, como el estaño, el plomo y el estaño y la plata. ¿Dónde aplicamos esta soldadura? Seguramente ustedes, no sé, han visto algún radiador donde se calienta el estaño y se echa este estaño sobre el radiador para tapar algunos agujeritos y evitar fugas en la tina del radiador. Otro tipo de soldadura blanda, no sé si usted se ha dado el lujo de ver cuando sueldan piezas electrónicas o ha ido a algún radiotécnico, utilizan su pistola de soldar. Esa pistolita de soldar trabaja mediante soldadura blanda. ¿Por qué? Porque esta soldadura blanda usted agarra y le tira puede agarrar y tirar con fuerza y esa soldadura se va a salir o va a fallar. ¿Ya? Esta soldadura blanda. ¿Y a qué se le llama dentro de las soldaduras blandas que utilizan materiales diferentes? Se le decía, usted tiene una tina, hay tinas que son de bronce y le sueldan con estaño. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una soldadura heterogénea. Soldadura fuerte. Ahí en esta soldadura fuerte ya los materiales de aportación que se van a fundir lo hacen a temperaturas mayores a las de 450. Ya este tipo de materiales cuya temperatura de fundición es mayor a 450 ya son más resistentes. ¿Ya? Hablamos acá de soldaduras heterogéneas. Y cuando hablamos de soldaduras homogéneas tenemos dos tipos, soldaduras por fusión y soldaduras por presión. Cuando hablamos de soldaduras por fusión, yo les dije que es fusión. Fusión significa que un metal sólido se va a convertir en líquido. Por presión significa que dos metales se van a comprimir hasta que se unan. Ya, entonces comencemos acá. Cuando hablamos por fusión, tenemos los tipos de soldadura que son con soplete. Esa es la soldadura que nosotros vamos a estudiar. Y a este tipo se le llama oxiacetilénica. Y también tenemos soldaduras por fusión por arco, donde la fusión del metal la realiza un arco eléctrico. Usted ha visto los cortocircuitos, usted ha visto los rayos, no es más que una descarga eléctrica. Entonces, se aprovecha ese arco eléctrico, que es de una temperatura elevada, para generar una fusión de metal
hacer que el metal sólido se convierta en líquido en una zona focalizada mediante un arco eléctrico. A esa soldadura tenemos nosotros los diferentes tipos. Tenemos la soldadura eléctrica con electrodo revestido, que es la común. Tenemos la soldadura MIG-MAG, tenemos la soldadura TIC para aceros inoxidables. La soldadura con soplete también se le conoce como soldadura autógena, o soldadura con oxiacetilénica, o soldadura oxigas, ¿ya? Estos dos, ya sea con soplete o con arco eléctrico, su función es derretir el metal, crear un pozo de metal derretido en el que se agrega un material de aporte para unirlos. Esa función se puede hacer por soplete, con una llama externa, o por un arco eléctrico. Por soplete, soldadura oxiacetilénica, o con arco eléctrico tenemos tres tipos: arco eléctrico con electrodo revestido, arco eléctrico para MIG-MAG y arco eléctrico para TIC. Todas estas máquinas que están acá de arco eléctrico funcionan con electricidad. La que tiene soplete no funciona con electricidad, funciona con gases. Y tenemos la última, que es la soldadura por presión. En este caso de soldadura por presión, nosotros estamos hablando de que se genera un arco eléctrico pequeño, y un tipo de soldadura de este tipo es la soldadura de punto, que también vamos a ver un ejemplo. Díganme, por favor, si hasta acá me entendieron. Confirmen. Confirmen por chat, confirmen por audio. Me gustaría escucharles. Díganme si me están escuchando. Voy a avanzar. Creo que se me colgó la máquina, no creo. A ver, vamos al chat. Fry, Ruiz, Anderson. Confírmeme, por favor, si me entendieron hasta acá. Por chat, aunque sea. Sí, sí se entendió. Sí, profe, algo. Entendido, profesor. Gracias. Gracias, jóvenes. Alfredo, hijo, vas a tener que... Vamos a hacer otra prueba con Zoom, y la próxima sesión. En esta de acá te voy a pedir que prestes atención. De todas maneras, la sesión se está grabando, ¿ya? Y lo voy a colgar para que lo puedan ver en YouTube. Avanzamos. Nos habíamos quedado acá en la clasificación. Vamos por acá. Cuando hablamos nosotros de soldadura heterogénea, hablamos de soldadura blanda y de soldadura fuerte. Cuando hablamos de soldadura blanda, nos referíamos a que el material de aportación se funde a una temperatura inferior a 450 grados. Acá un ejemplo, como les decía, la soldadura de cobre. Vamos a soldar cobre y el material de aporte es estaño y plata. Una soldadura fuerte, el material de aporte se funde a una temperatura superior a los 450. También se le llama soldadura brazing. Un ejemplo es cuando se utiliza aportaciones ya de cobre con fósforo, o de cobre con plata, o utilizamos latón. Ya, acá tenemos la imagen. Está usándose latón, que funde a una temperatura de 900 grados, y se está uniendo acero con acero. Entonces, ¿qué tipo de soldadura tenemos acá? Tenemos soldadura fuerte. ¿Por qué? Porque la temperatura del material de aporte alcanza los 900 grados. A los 900 grados el material de aporte se vuelve líquido. Por lo tanto, ya esta soldadura ya es una soldadura fuerte. Ya sea soldadura fuerte o ya sea soldadura blanda, la energía para derretir el material se hace por una llama, ¿ya? ¿Y quién hace la protección de que estos metales que se están fundiendo no se vean afectados por el aire? Bien, la protección lo hace la misma llama. La misma llama recubre el pozo
de material fundido para que no se oxide, ¿ya? Eso es lo que hace la protección. Y también se utilizan algunos materiales como el bórax, seguramente usted ha escuchado, un polvito blanco. Ya, cuando hablamos por soldadura homogénea, tenemos la soldadura por llama. En este caso hablamos de la soldadura oxiacetilénico, donde la combustión se obtiene por una mezcla tanto de oxígeno como acetileno, ¿ya? El oxígeno y el acetileno entran por acá se genera la combustión, se genera la llama, esta llama genera un calor de fusión, el acero se funde y el acero del material base con el otro material se une. Acá tenemos una imagen de lo que es este tipo de soldadura. Soldadura por arco revestido. Como yo les decía, en este caso tenemos una máquina de soldar que se conecta a la energía y de acá salen dos cables. Estos cables son los electrodos, un positivo y un negativo, donde uno es la tierra, tiene que conectar con la pieza de trabajo y la otra parte está conectada con el electrodo. Y en el electrodo se coloca, y en el porte electrodo se coloca el electrodo que está recubierto. Y este electrodo, al unirse con la pieza y los dos electrodos al estar en contacto, forman un arco eléctrico acá. Y este arco eléctrico es el que genera la fusión del material para que este material se disuelva y se vaya agregando en esta zona de abertura que es donde nosotros vamos a agregar el material. ¿Ya? Ahora, toda soldadura que se genera, como usted ve acá, se genera un humito, se generan los que es luces, se generan esquirlas. Este humo que se ve formado acá es el que se genera por el electrodo, por la cubierta del electrodo. Y este ambiente hace que sobre la soldadura se genere una escoria. Esa escoria es la que protege al material para que puedan unirse de la mejor manera. ¿Ya? Y después se puedan unir, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna inquietud. Avanzo. Profesor, Dime, profesor, hijo. que usted habló de un material latón. ¿Qué es latón? Ya. Latón es un material. Existe el acero, existe el bronce, existe el latón, existe el estaño. Cuando hablamos de latón no hablamos de lata, hijo. ¿Ya? Hablamos de un material que se utiliza como elemento de aporte, así como utilizamos el cobre, así como se utiliza el bronce, así como se utiliza el estaño, son materiales que se utilizan para aportar. ¿Ya? Eso es un material que se utiliza para unir metales, eso es el latón. No sé si hasta acá tienes alguna otra consulta. Ay, no, profesor, solo eso quería preguntar. Gracias. Ya, listo, hijo. Gracias, muy amable por tu pregunta. Excelente. Avanzamos entonces. Dentro de la soldadura por arco eléctrico, yo les decía, siempre recuerden, en realidad hay tres tipos de soldadura. La soldadura por capilaridad, donde entra la soldadura fuerte y la soldadura blanda y la soldadura fuerte. Y la otra tipo de soldadura es la soldadura por arco eléctrico y la otra es la soldadura por presión. ¿Ya? Son tres tipos de soldadura. Nosotros estamos viendo ahorita la soldadura por arco. Dentro de la soldadura por arco tenemos la de arco eléctrico por electrodo revestido. Tenemos ahora la soldadura TIG, que significa Tungsten Inner Gas. Esas son sus siglas en inglés. ¿Qué significa? Que se utiliza una varilla de tungsteno y se recubre por un gas inerte. Y la MIG-MAG se utiliza también, utilizan un gas. Vamos a ver ahorita cuál es la diferencia con ello. MIG-MAG significa Metal Inner Gas. Utiliza un gas inerte para soldar metales. Y el MAG utiliza un metal, pero ya no utiliza un gas inerte, sino utiliza un gas activo para la protección del metal. Todas estas de acá utilizan un arco eléctrico. Todas estas máquinas funcionan con electricidad. ¿Ya? Y la protección se realiza mediante un gas lanzado hacia el baño de fusión. Acá, por ejemplo, si nosotros podemos observar, miren acá, este caso se utiliza, esa es una soldadura TIG,
Esta es una boquilla de soldadura TIG. Acá tenemos nosotros un arco eléctrico que se está formando, pero esta boquilla al mismo tiempo me permite que acá en la zona de fusión se genere una protección mediante un gas inerte. ¿Ya? Un gas inerte significa aquel gas que no reacciona con nada, que no puede explosionar. ¿Ya? Usted tiene el gas que le llega a su casa, a su cocina, ese no es un gas inerte, ese gas es un gas explosivo. Hay gases inertes como el argón, hay gases inertes como el CO2, que no generan explosión, no generan nada, gases inertes como el nitrógeno. ¿Ya? En este caso, se utiliza ese gas inerte para proteger el arco, para proteger acá el arco eléctrico y para proteger la soldadura. Ya. Listo. Lo mismo sucede con la MIG y con la MAG. Acá tenemos la TIG. Utilizan un gas para proteger el arco eléctrico. ¿Ya? Utilizan material de aporte, también utilizan material de aporte. Tercer tipo de soldadura, la soldadura por resistencia o por presión. Acá nosotros, por ejemplo, miren, acá tenemos esta imagen, tenemos dos metales. ¿Ya? Estos dos metales son los que queremos soldar. Entonces se coloca acá sobre el metal, en la parte superior se coloca un electrodo o una punta de cobre, se coloca acá, y acá se coloca otra punta de cobre, y estas puntas están conectadas a la energía eléctrica. ¿Ya? La energía que reciben viene de un transformador eléctrico. Entonces, el voltaje que viene a estos electrodos, que circula por estos electrodos, es bajo, pero la corriente que circula por estos electrodos es elevada, y usted sabe que la corriente es la que genera el incremento de temperatura. Por lo tanto, cuando estos dos electrodos se unen con el material, acá ofrecen un camino de paso para la energía eléctrica, de tal manera que la energía eléctrica que viene por este electrodo pasa por el material y llega al otro electrodo y se dirige a la máquina para cerrar circuito. En ese pasar de electricidad por estos dos metales, esta zona donde está pasando el arco eléctrico se vuelve plástica o se vuelve medio que se quiere fundir. De tal manera que una vez que esta zona ya le pasó la parte de corriente, automáticamente se presionan estas dos puntas acá, miren. Presiono estas dos puntas de tal manera que esta zona que ha quedado ya plastificada o ha quedado como especie de pasta, ahora se una por presión. ¿Ya? Esto es una soldadura por resistencia, de tal manera que se utiliza el material base como una resistencia eléctrica para que la energía eléctrica circule a través de estos dos metales y al mismo tiempo caliente estos dos metales, los fusione de tal manera que usted los presione y queden unidos. Claro que no es una fusión hasta un estado líquido, ya porque es una corriente eléctrica muy rápida. Acá tenemos, por ejemplo, lo que yo le decía, los electrodos. Este es un electrodo y acá tiene otro electrodo. Y acá tenemos los avances que se han hecho de soldadura, ¿no? Acá se presionó el electrodo acá, por arriba y por abajo, y acá tenemos las muestras, miren cómo va quedando. Esta zona de acá se calentó, pero esta zona de acá es la que se puso pastosa. Y al presionar con estos electrodos que pasan de energía eléctrica al mismo tiempo, sirven para presionar, presionamos con estos dos puntos, con estas puntas se presionan los metales que están en estado pastoso y se logra la unión. ¿Para qué sirven este tipo de soldadura? Para soldar chapas. Se utilizan en lo que es las carrocerías de autos, en las grandes empresas, ¿no? Se utilizan robots para hacer este tipo de soldaduras en los autos. ¿Qué más tenemos por acá? No sé si hasta acá tienen alguna consulta, por favor, en cuanto a los tipos de soldadura que hemos visto, ¿no? Hemos visto soldadura blanda, soldadura fuerte, soldadura por fusión, hemos visto con soplete, oxacetilénica, soldadura por fusión con arco eléctrico. Dentro del arco eléctrico tenemos la eléctrica con electrodo revestido, la eléctrica también MIG-MAG y la eléctrica con TIG. Todas estas funcionan con energía eléctrica. La que está con soplete funciona con gas. Esta no tiene que conectarse a la electricidad. Y por último hemos visto
la soldadura por presión. Esta sí también necesita energía eléctrica, ¿ya? Que es utilizando la resistencia que viene a ser la soldadura de punto. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. No sé si tienen alguna consulta. Avanzamos. Ya, si no hay consultas, avanzo. Listo, aplicaciones de los procesos de soldadura. ¿Dónde se aplican los diferentes procesos? Cuando hablamos de soldadura heterogénea, una soldadura heterogénea, recuerden, es aquella soldadura en la cual el material de aporte es diferente al material base. Y teníamos dos tipos, blanda y fuerte. La blanda puede ser con estaño y plata. ¿Dónde se utiliza? Se utiliza cuando hay que soldar cobre con cobre o cobre con latón. Entonces utilizamos estaño con plata. Soldadura fuerte. ¿Cuál era la diferencia entre fuerte y blanda? La blanda llegaba el material de aporte a fundirse hasta 450. Y la fuerte era una soldadura donde el material de aporte se fundía a mayor temperatura de 450 grados. Ejemplos, cobre con fósforo, cobre con plata y con latón. ¿Qué soldábamos? Cobre con cobre se suelda, también se utiliza cobre, también se utiliza cobre con latón o cobre con acero. Con latón, ¿qué soldábamos? Soldábamos aceros al carbono, aceros inoxidables y fundiciones. Acá están algunas aplicaciones, ¿ya? Nosotros podemos soldar acero, pero para el material de aporte no vamos a usar acero, sino vamos a usar latón. ¿Esa soldadura de qué sería? Sería una soldadura tipo heterogénea. ¿Con qué equipo lo haríamos? Con un equipo de oxiacetileno, ¿ya? No se hace esto con electrodo. Cuando hablamos de soldadura homogénea, hablamos de soldadura donde el material de aporte es el mismo material que el material que se va a soldar. Y hablábamos con llama, por arco eléctrico, por resistencia, y en fase hay uno más acá. Con llama, oxiacetílenica. ¿Para qué se aplica? Para soldar chapas finas, de 1 hasta 6 milímetros, también para tubos de acero al carbono. Ya, esas son las aplicaciones. Con electrodo revestido, bueno, chapas de espesores medios y gruesos, mayores a 3 milímetros. TIG, estas son chapas finas y son de material de acero inoxidable. MIG, aceros al carbono inoxidables también, de espesores medios y gruesos. MAG, aceros y aluminio. Por resistencia, chapa fina, yo les decía chapa fina porque son soldadura por punto, de todos los metales excepto zinc, plomo y estaño, ¿ya? Esos no se sueldan con puntos. Ya, entramos ahora a lo que es nuestro tema, soldadura oxigás, que ya hemos estado hablando algo. ¿Qué es la soldadura oxigás? Si usted mira la imagen, ya lo hemos definido. La soldadura oxigás es aquella que utiliza gases. ¿Para qué? Para generar una llama, y esta llama que se genere se encargue de fusionar o de fundir el material base con el material de aporte. No utiliza energía eléctrica, utiliza oxígeno y acetileno, que ingresan por esta boquilla, generan una llama. Esta llama tiene unas características, genera una zona de soldadura, el material se funde la varilla de aporte, se agrega y se genera la soldadura. ¿Ya? Hablábamos acá, utiliza gases, ¿no? Acá tenemos dos gases. ¿Qué gases? El oxígeno y el acetileno. El oxígeno color verde y el acetileno color rojo. Estos son colores ya normados, que los vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, vamos definiendo acá. Soldadura oxigás es un procedimiento que permite unir metales, por supuesto. ¿Por qué tipo? Por fusión. ¿Cómo lo hace? Utiliza calor producido por una flama oxiacetilénica. Listo. Esta flama se obtiene por la combustión del gas acetileno con oxígeno para fundir el metal base. Se puede realizar con material de aporte o sin material de aporte. Pasos para conseguir la combustión. Para conseguir la llama se necesita un gas combustible. ¿Quién es el combustible? El acetileno, puede ser propano, puede ser gas natural, otro tipo. ¿Quién es el comburente? El oxígeno. Hay una diferencia acá entre gas combustible y gas comburente. Usted imagínese, me supongo que usted tiene en su casa su cocina a gas. El combustible es el gas que le llega a su cocina,
pero usted necesita, aparte del combustible, el oxígeno que avive la llama. ¿Ya? El oxígeno, ¿dónde toma su cocina? Su cocina toma el oxígeno del aire. Otro tipo de combustión que le puedo mencionar es cuando usted prende una leña. Usted cocina en leña, prende su leña, el combustible es la leña. Y el comburente, el oxígeno. ¿Dónde se encuentra en ese caso? En el aire. En este caso, cuando hablamos de soldadura oxigás, vamos a utilizar comburente, pero no vamos a utilizar el oxígeno del aire, sino el oxígeno que viene preparado en una botella. ¿Ya? Eso es lo que vamos a definir como soldadura oxigás. Un proceso de unir metales donde para calentar los materiales infundibles se utiliza una llama, que es una llama generada por la combustión de dos gases, oxígeno y acetileno. Listo, puede ser con aporte o puede ser sin aporte. Punto. Con eso queda definido lo que es soldadura oxigás. Y de eso trata nuestro curso. Nuestro curso trata de soldadura oxigás, donde vamos a utilizar gases para generar una llama, para calentar los metales hasta su punto de fusión, de tal manera que se forme un charco y en ese charco el material de aporte se derrita y llene el espacio que queremos soldar. Se va a utilizar un elemento que se llama soplete, se van a utilizar boquillas, se van a utilizar material de aporte, se van a utilizar los diferentes equipos de los sistemas de soldadura oxigás. Consultas, preguntas. ¿Se entiende, no se entiende? ¿Avanzo? Ya, avanzamos. ¿Cómo funciona? Dice, el gas acetileno combustiona simultáneamente con el oxígeno y origina una flama con una temperatura muy alta. Acá hay una característica importante. El acetileno nos da una temperatura de 3200 grados, que es la temperatura más alta. Por eso es que generalmente se utiliza como combustible el acetileno, el gas acetileno, ¿ya? Se utiliza también el gas propano, pero la temperatura de fusión que tenemos con el gas propano es menor. Entonces, por eso es que generalmente se utiliza acetileno. Se logra la unión por calentamiento con o sin material de aporte. Acá tenemos, por ejemplo, C2H2, este es el símbolo del acetileno. O2, oxígeno. Estos dos se mezclan, entran por la boquilla o por la punta del soplete, se genera la llama por acá. Acá está la batería de relleno o material de aporte. Se calienta, donde se calienta se forma un pocito y este pocito que se va formando va recibiendo el material de aporte. Y esto se va solidificando a medida que nosotros avanzamos, esto se va haciendo sólido, ¿no? Listo. Soldadura oxigás. En este caso vamos a ver los dos tipos que yo les decía, los dos tipos con material de aportación y sin material de aporte. Cuando soldemos, vamos a estar en estos dos casos. Lo va a hacer con material de aporte o sin material de aporte. Ya, esos son los dos tipos. Acá, en este caso, calentamos esta zona de tal manera que se genere un charco y ese mismo charco sirva como fusión, como unión de estas dos piezas. Acá, calentamos el material de aporte como ya lo hemos visto, se agrega, se solidifica y une los dos metales. Aplicaciones. ¿Dónde aplicamos la soldadura oxigás? Mire acá, por ejemplo, acá tenemos dos tuberías y estas tuberías se están uniendo. ¿Y cómo se están uniendo? Mediante una llama que está calentando las dos tuberías y al mismo tiempo está calentando el metal de aporte. De tal manera que el metal de aporte sea reseccionado en este pocito y pueda ir uniendo estas dos piezas, ¿ya? Entonces acá tenemos, para soldar tuberías y tubos, se utiliza la soldadura oxigás. ¿Dónde más lo utilizamos? En trabajos de reparación. Por ejemplo, acá estamos soldando dos piezas que pueden estar rotas. Acá se están, por ejemplo, recuperando estos engranajes. Se han roto y en la reconstrucción de piezas estamos recuperando este engranaje. O necesariamente ha sufrido una fractura, una fisura. Entonces, mediante la soldadura oxigás se hace este tipo de trabajos, ¿ya? ¿Para qué trabajo se utiliza? Para espesores pequeños.
se utiliza para producciones pequeñas. No podemos utilizar este tipo de soldadura para producciones en gran cantidad de piezas. No, no, es solamente para cosas puntuales. Para hacer soldaduras específicas y puntuales. No es para producción en serie. ¿Ya? Los chancalatas también lo utilizan, este tipo de soldadura. Ellos agarran las chancalatas, cortan las piezas que están en los carros. Hay piezas donde el metal se pudre, se oxida, cortan esa parte, le sacan un pedazo de metal del auto y lo colocan plancha negra, lo sueldan. Esa soldadura es mediante oxigas. ¿Ya? Acá observamos diferentes aplicaciones, ¿no? Que ya hemos estado hablando. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna inquietud sobre las aplicaciones de la soldadura oxigas. Avanzamos entonces. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la soldadura oxigas? Bueno, como ya les decía, tiene varias ventajas. Una de las ventajas es que permite soldar metales ferrosos y no ferrosos. Claro, nos permite soldar aceros, pero Está también claro, podemos profe. soldar bronce. Interesante, ¿no? Podemos soldar no solamente metales ferrosos, sino también los no ferrosos. ¿Cuáles son los metales ferrosos? Los que tienen fierro. ¿Ya? El acero. Fierro fundido. Los metales no ferrosos, cobre, latón. Otra ventaja, bueno, estos equipos, hay algunos que son estacionarios y otros que son móviles, que tienen rueditas. Los que son móviles son de fácil transportación. Creo que el que les mostré anteriormente es móvil, el que está acá. Acá, por ejemplo, miren. Este tipo es móvil. Si usted se da cuenta, acá están las rueditas, ¿no? Entonces, usted agarra por acá, lo tira para atrás y va jalando sus botellas que se deslizan en la ruedita. ¿Ya? Entonces, el transporte de este tipo de dispositivos que ya vienen con rueditas es fácil, pues. Es móvil esto, lo puede llevar fácilmente de un lugar a otro. Entonces, es una ventaja, ¿no? Son de fácil transportación. Otra ventaja es que este equipo de soldadura oxidada también se puede utilizar para cortar metales, ¿ya? Y para eso tenemos que utilizar un dispositivo adicional. Se utiliza también para corte. Tenemos soldadura por oxigas, pero también tenemos corte, se llama oxicorte. Otra ventaja, permite el calentamiento de piezas. Usted con el soplete puede agarrar piezas de diferentes geometrías y calentarlas, ¿ya? Que con la fragua muchas veces es complicado, pero con el soplete como tiene una boquilla, se permite el acceso más rápido para soldar. Otra ventaja de la soldadura oxigás, que se realiza rápidamente, o sea, no se necesita mucho tiempo para realizar este tipo de soldadura, la soldadura es rápida. Otra característica, bueno, los materiales de aporte son cómodos, ¿ya? En comparación con otros tipos de soldadura. Otra ventaja, es fácil, no es difícil aprender a soldar con oxigás. Es fácil, es sencilla y se permite todo tipo de operaciones de reparación. En las operaciones de reparación es muy usada la soldadura oxigás. Solo para, en estos casos hablamos de reparación. Desventajas. Produce deformaciones por la gran concentración de calor. Por lo tanto, no es recomendable para ciertos trabajos. Como yo les decía, este tipo de soldaduras utiliza un soplete. Y este soplete genera una llama. Y esta llama genera calor en una zona grande. Y por generar una llama grande, hablábamos de 3200 grados. Casi hasta que el material se fusione y se forme un charquito, se calienta toda esta zona, miren. Entonces, como se calienta gran parte del material, este material que está calentado tiende a deformarse. ¿Ya? Por eso es que se usa con cuidado, porque genera gran concentración de calor y por lo tanto no es recomendable porque genera deformaciones para ciertos casos.
Eso sería todo y que permite soldar con espesores gruesos. Ah, otra desventaja. No podemos soldar espesores muy gruesos porque ya no es rentable, sale caro. Ya sale caro. Solamente soldamos planchas de espesores delgados. ¿Ya? Bueno, hasta acá vamos a hacer la finalización de esta sesión de videoconferencia y vamos a llegar a algunas conclusiones. Conclusiones de este tipo de soldadura. Podemos decir lo siguiente. Una conclusión, la soldadura oxigas utiliza una llama para calentar y fundir una pieza y también para calentar y fundir el material de aporte. Importante, la soldadura oxigas utiliza llama. La soldadura por arco eléctrico utiliza arco eléctrico y utiliza electricidad. La soldadura oxigas utiliza gases de acetileno y oxígeno para generar la llama, calentar y fundir las piezas. Otra conclusión, que este tipo de soldadura produce deformaciones. Otro tipo de conclusión, este tipo de soldadura se utiliza para planchas delgadas. Bien, hasta aquí hemos hecho la primera sesión de lo que corresponde a soldadura oxigas y por mi parte, ahora me queda escucharles a ustedes sus consultas, sus inquietudes, sus preguntas o algún aporte que quieran hacer. Entonces, quedo a oído de ustedes. ¿Algún aporte, alguna inquietud, alguna pregunta? Puede hacerlo por chat o puede aperturar el micrófono y hacerlo por audio. Agradezco a las personas que están preguntando. Excelente que participen. Excelente. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué dice Anderson Zabaleta? ¿Qué No, dice Alfredo? profesor, Dime, hijo. todo Dime. claro, profesor, todo claro. Ah, ya, gracias, hijo. Gracias, muy amable. ¿Qué dice Cruz Ábalos? ¿Entendió? ¿No entendió? ¿Qué dice Cruz? Gracias, Anderson Zabaleta, muy amable por tu participación. Gracias. Excelente. Ya, listo. Entonces, hasta acá ha sido nuestra videoconferencia. Voy a estar enviándoles ahorita por WhatsApp lo que es la presentación por PowerPoint. Voy a subir la videoconferencia a YouTube y les voy a estar mandando el link para que lo puedan ver. La siguiente sesión vamos a probar con Zoom. De acá nosotros tenemos clase de mecánica de banco el viernes, pero les voy a pedir que lo pasemos por el día sábado porque el día viernes no puedo. Entonces les voy a agradecer si lo podemos hacer el sábado. Y sería interesante si lo podemos hacer en la tarde, punto de 4, o, o también podemos hacerlo a las 6 de la tarde, como ustedes me digan. Confirmen, por favor, ahorita de una vez. El sábado está bien, profesor. Ya, listo, sábado. Sábado a las 6 de la tarde, Claro, ¿les parece? sí, Listo. ajá, Sábado 6 p.m., entonces queda la clase de mecánica de banco. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces les estoy mandando de acá la videoconferencia y les voy a estar mandando también el PowerPoint y les voy a estar mandando una separata de esta sesión que tiene unas preguntas que tienen que resolver y enviármelas. ¿Ya? Les estoy enviando, son 8 hojitas que hay que leer. Entonces, usted la va a leer, la va a responder y me la va a entregar vía WhatsApp. Le tomo una foto a su trabajo y me lo manda por WhatsApp. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta más. ¿No hay consultas? Bueno,
Si no hay Lo consultas, voy a enviar al grupo, diga, profe. sí, voy a enviarle al grupo ahora. Ahora estoy enviándolo ahorita, lo subo al grupo. Ya, profesor. Por favor, les voy a pedir que participen más en clase. Solamente uno de sus compañeros está participando. ¿Ya? No me molesto si preguntan. Si preguntan, yo les puedo apoyar. Y si no sé, les diré que no sé, pues tendré que averiguar. Pero no hay problema en que usted pregunte. No se quede con las dudas, ¿ya? Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Sí, adelante. Una pregunta. ¿La separata se va a contestar en cuaderno o así virtualmente? No, yo les voy a mandar ahorita el archivo en PDF al WhatsApp, ¿ya? Y usted lo va a abrir ahí y ahí va a tener las preguntas. Si usted gusta, lo imprime, si no lo lee de su celular nomás. Ya, gracias. Ya, una vez que usted tiene la tarea, tiene que abrirlo con PDF, lo voy a mandar en formato PDF, tanto la presentación como el material de clase. Usted lee las preguntas, lee la teoría, responde las preguntas y solamente las respuestas las escribe en una hojita y me las manda. La puede hacer a mano y le toma una foto o la puede hacer en Word, la tipea y me envía el archivo, cualquiera de las dos. Lo puede hacer a mano en una hoja, le tomo una foto y me lo envía. Pero escríbanlo con letra como para entender, pues hijo, no me vayas a mandar en chino y ahí sí me entiendo. ¿Ya? Listo. Un gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos el día sábado a las 6 p.m. en nuestro curso de mecánica de banco. Hasta pronto, éxitos. Gracias por haber participado. Chao, profe. Ah, chao, profesor. Ya, hijo, nos estamos viendo. Un gusto. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Gracias, hijo, nos vemos. Hasta el sábado. Ya. Hasta luego. Justo ahorita si mamá le cae la cabeza.